Hace 1000 años, en la península ibérica, no gobernaba una sola fe, ni se hablaba un solo idioma, ni existía una única manera de entender el mundo. Era un territorio dividido y, a la vez, entrelazado por culturas distintas que compartían mucho más de lo que estaban dispuestas a admitir. Cristianos, judíos y musulmanes convivían en ciudades como Toledo, Córdoba o Zaragoza. Y aunque sus creencias, costumbres y lenguas eran distintas, sus vidas se cruzaban cada día en las calles, los mercados, las escuelas y hasta en los tribunales. A esta convivencia tensa, forzada y a veces productiva, algunos cronistas, siglos más tarde, la llamarían con desprecio la España de los tres cerdos. Una expresión provocadora, hiriente, que no viene de un cuento infantil, sino del desprecio mutuo que muchas veces se respiraba entre unos y otros. Cada grupo veía al otro con sospecha, cuando no con abierta hostilidad. Para los cristianos, los judíos eran traidores del Evangelio y los musulmanes, invasores, herejes. Para los musulmanes, los cristianos eran infieles, incultos, y los judíos, pueblo protegido pero sometido. Y para los judíos, ambos eran imperios de opresión que les toleraban por necesidad, pero les rechazaban en el fondo. Sin embargo, entre esa maraña de desconfianza surgió algo único. Un espacio de contacto, de roce, de intercambio. A veces cooperaban, a veces se traicionaban, a veces compartían libros, ciencia, medicina, poesía o arte, y otras veces se perseguían con fanatismo. Esta extraña convivencia dio lugar a una de las épocas más fascinantes de la historia de España, porque la península no era solo un campo de batalla entre moros y cristianos, como dicen las leyendas, sino también una tierra donde un sabio judío podía traducir textos árabes al hebreo y luego al latín, donde un médico musulmán podía atender a un rey cristiano y donde un poeta cristiano podía inspirarse en el ritmo andalusí. Así era la España de los tres cerdos, una España dividida en credos, pero unida por una historia común. Una España de tensión constante, pero también de riqueza cultural sin igual. Una España donde las diferencias no se borraban, pero tampoco podían ignorarse. Y en el corazón de todo eso estaba la vida cotidiana, la vida de la gente, de los campesinos, los artesanos, los comerciantes, los sabios y los soldados. Ellos, los anónimos, los que no salen en los libros, tejieron durante siglos la red invisible que mantenía unida, aunque fuera con hilos finos, a aquella sociedad imposible. En este viaje te llevaré a recorrer esa España olvidada, la España donde convivieron, chocaron y se influyeron cristianos, judíos y musulmanes. La España donde tres mundos compartieron una misma tierra y dejaron una huella que, aunque muchos han querido borrar, todavía sigue viva entre las piedras de nuestras ciudades, en el idioma que hablamos, en la música que escuchamos y en la historia que aún nos une. Porque para entender quiénes somos hoy, debemos mirar de frente a lo que fuimos entonces. Y esa historia, la de los tres cerdos, no es solo un insulto, es el espejo incómodo de nuestro propio pasado. Durante siglos, los cristianos fueron los habitantes del norte montañoso de la península, resistentes, aislados, orgullosos. Tras la fulminante conquista musulmana en el siglo VIII, que arrasó casi toda Hispania visigoda, un puñado de nobles, clérigos y campesinos huyeron hacia las montañas asturianas. Allí, en la niebla y el frío, comenzó una leyenda, la de una resistencia tenaz que, poco a poco, se transformaría en reconquista. Pero cuidado, la historia no fue tan clara como nos la han contado. No hubo una cruzada unificada ni una guerra santa desde el primer momento. Al contrario, durante siglos,
Los reinos cristianos se dedicaron tanto a luchar entre ellos como contra los musulmanes del sur. Pero aún en el caos se fue forjando algo nuevo. Una identidad cristiana hispánica que bebía de lo visigodo, lo germánico y lo latino, y que se alimentaba del contacto constante con Al-Ándalus. A lo largo de los siglos IX al XII nacieron y crecieron varios reinos cristianos: León, Castilla, Navarra, Aragón, Cataluña, todos con sus lenguas, leyes y formas de gobierno. Sus ciudades eran pequeñas comparadas con las urbes musulmanas del sur, pero en sus monasterios y catedrales empezó a germinar algo decisivo: el saber escrito. Mientras el mundo musulmán brillaba en filosofía, astronomía y matemáticas, los cristianos preservaban lentamente el latín y copiaban con esmero antiguos textos en escriptoria oscuros. La fe lo impregnaba todo. La Iglesia dominaba la vida espiritual, social y política. Los obispos eran señores feudales y los monasterios centros de poder. Pero la religiosidad medieval no era solo rezo y penitencia. También era festividad, comunidad, miedo al pecado y esperanza de redención. Las iglesias románicas hablaban a los iletrados con esculturas que contaban el Apocalipsis y la vida de los santos. El campesino vivía con la vista puesta en la cruz, pero también en las tormentas, en la cosecha, en el pan de cada día. Con el paso del tiempo, los cristianos del norte comenzaron a expandirse hacia el sur, conquistando plazas, ciudades y tierras de los musulmanes. La reconquista no fue una línea recta. Fue una larga serie de guerras, pactos, traiciones y matrimonios. Algunas veces, los cristianos hacían alianzas con musulmanes contra otros cristianos, o toleraban comunidades judías dentro de sus murallas a cambio de impuestos y saber. Porque, en realidad, lo que más les importaba a muchos reyes no era tanto la religión, sino el poder, la tierra, la autoridad. Y en esa búsqueda fueron moldeando una sociedad profundamente desigual, donde el campesino cristiano debía obediencia al noble y el noble al rey. Y sobre todos ellos, Dios. Pero no todo era guerra y nobleza. Las ciudades cristianas del norte comenzaron a florecer: Burgos, León, Santiago, Barcelona. Cada una se convirtió en núcleo de comercio, artesanía y vida urbana. En sus plazas se hablaban dialectos del latín, se oía el eco de los cantares de gesta y se cocía una lengua nueva, el castellano. Una lengua que empezaba a perfilarse como el vehículo común de una nueva España. Mientras tanto, en sus muros, los cristianos dibujaban monstruos y demonios, tal vez reflejo de los otros que vivían más allá de las montañas o de las murallas. Los judíos y los musulmanes que aún formaban parte de su mundo, aunque con recelo. Porque si algo definía a los cristianos medievales, era su certeza. La verdad estaba de su lado. Su Dios era el verdadero. Su fe, la única. Y su deber, devolver la península a su antiguo esplendor visigodo. Así vivían los cristianos en la España de los Tres Cerdos, luchando contra el sur, pero también contra sí mismos, buscando un destino glorioso, pero cargando con una historia compleja. Entre la espada y la cruz, forjaron los cimientos de un mundo que aún estaba lejos de la unidad, pero que pronto buscaría imponerla. Vivían entre muros, pero no eran prisioneros. Caminaban entre cristianos y musulmanes, pero no eran ni lo uno ni lo otro. Eran judíos, y durante siglos fueron una minoría esencial en la España medieval. Invisibles para unos, indispensables para otros, y odiados por muchos. En la tierra de los Tres Cerdos, ellos eran siempre el tercero incómodo. La presencia judía en la península ibérica es milenaria. Ya en tiempos romanos existían comunidades hebreas en ciudades como Tarraco,
Córdoba o Mérida. Con la llegada de los visigodos, sufrieron persecuciones y conversiones forzadas, pero también lograron sobrevivir. Y cuando los musulmanes conquistaron Hispania en el siglo VIII, los judíos no solo encontraron una tregua, sino también una oportunidad. Durante los primeros siglos de Al-Ándalus, los judíos vivieron una edad de oro. Estudiaron astronomía, medicina, filosofía, escribieron poesía en hebreo, tradujeron textos clásicos, asesoraron a califas y reyes. En ciudades como Córdoba o Granada, florecieron figuras como Hasdai ibn Shaprut, Samuel ha-Nagid o Maimónides. Sabios que hablaban árabe mejor que hebreo, que sabían del Talmud pero también de Aristóteles y que eran puentes entre mundos enfrentados. Sin embargo, esta tolerancia no era total ni eterna. Los judíos pagaban impuestos especiales, no podían llevar armas ni montar a caballo. Debían vestir de forma distinta, y su estatus, aunque aceptado por la ley islámica como pueblo del libro, siempre dependía del capricho del gobernante de turno. Bastaba una revuelta, una guerra o una crisis para que la tolerancia se disolviera como arena entre los dedos. Cuando los reinos cristianos comenzaron su expansión hacia el sur, muchos judíos se quedaron en los territorios reconquistados. Algunos huyeron, otros negociaron su permanencia, y no pocos prosperaron bajo el nuevo orden. Porque los reyes cristianos no eran tontos, sabían que los judíos eran esenciales para recaudar impuestos, llevar cuentas, traducir textos o administrar ciudades, y por eso los protegían, mientras les fueran útiles. Las aljamas judías, barrios con autonomía propia, se extendieron por toda la península, en Toledo, Sevilla, Zaragoza, Barcelona y más. Allí vivían según sus leyes, con sinagogas, escuelas y rabinos. Celebraban el Sabbat, el Pesach, el Yom Kippur, y convivían con el resto a una prudente distancia. El judío medieval debía saber caminar en equilibrio, ni demasiado rico ni demasiado visible, ni demasiado sabio ni demasiado influyente, porque el precio de destacar era convertirse en blanco, y aún así eran el blanco frecuente. Cuando llegaban tiempos oscuros, pestes, guerras, hambrunas, el pueblo buscaba culpables, y el dedo casi siempre apuntaba hacia ellos. Decían que envenenaban pozos, que profanaban hostias, que sacrificaban niños cristianos. Eran bulos, pero mataban. Pogromos como el de 1391, cuando miles de judíos fueron masacrados por toda Castilla y Aragón, dejaron cicatrices imborrables. Muchos se convirtieron al cristianismo para salvar la vida. Otros huyeron, y los que se quedaron vivieron con miedo. Y sin embargo, seguían ahí, creando, pensando, enseñando. Su influencia era profunda, aunque oculta, en la medicina, en la banca, en la filosofía, en la mística. La lengua castellana tomó palabras del hebreo, del ladino, de su manera de vivir, porque el judío no solo era el prestamista o el médico, también era el padre de familia, el poeta, el comerciante, el vecino. Y durante siglos formaron parte inseparable del alma de España. Pero lo sabían, no eran bienvenidos para siempre. Eran huéspedes de una casa que no los sentía suya, un pueblo entre dos fuegos, rechazado por musulmanes y por cristianos, temido por unos y usado por otros, a la sombra del poder, pero nunca bajo su protección total. Así vivieron los judíos en la España de los tres cerdos, como supervivientes de una historia que no escribieron, pero que ayudaron a construir, como herederos de una fe milenaria y como víctimas de un mundo que no entendía la diferencia. Un mundo que, tarde o temprano, les cerraría la puerta para siempre. Durante siglos fueron los amos indiscutibles del sur. Construyeron palacios, mezquitas, jardines y bibliotecas.
dominaron los ríos, irrigaron los campos y llenaron de luz ciudades que parecían de otro mundo. Córdoba, Sevilla, Granada. Eran más que urbes, eran símbolos. Era Al-Ándalus, la joya de occidente del Islam. Y quienes lo habitaban, árabes, bereberes, muladíes, eran los musulmanes de la península, los que llegaron como conquistadores y terminaron como conquistados. Todo comenzó en el año 711, cuando un ejército musulmán cruzó el estrecho de Gibraltar y derrotó al último rey visigodo. En cuestión de años, la mayor parte de Hispania estaba bajo control islámico. Pero no fue solo una invasión militar, fue el inicio de una nueva civilización. Los musulmanes no impusieron la conversión por la fuerza. Permitieron que cristianos y judíos siguieran con sus religiones a cambio de impuestos. Y poco a poco, muchos hispanos comenzaron a abrazar el Islam. Algunos por fe, otros por conveniencia, otros simplemente porque el idioma árabe y la cultura musulmana se impusieron como lengua del poder. Al-Ándalus se convirtió en un faro. Córdoba rivalizaba con Bagdad y Constantinopla. En sus calles se hablaban al menos 3 lenguas: árabe, hebreo y romance andalusí. Había médicos que sabían operar cataratas, astrónomos que medían el movimiento de los planetas, filósofos que debatían sobre Aristóteles y teólogos que discutían el sentido del alma. En las madrasas, los estudiantes memorizaban el Corán, pero también aprendían geometría, lógica y poesía. Era un mundo que combinaba fe con ciencia y belleza con disciplina. Pero bajo el esplendor, había grietas. Las tensiones entre árabes y bereberes, entre musulmanes nuevos y antiguos, entre los fieles rigurosos y los más laxos, fueron debilitando el poder central. El califato de Córdoba se disolvió en el siglo XI, dando paso a los reinos de taifas, pequeños estados independientes que luchaban entre sí. Fue entonces cuando los cristianos del norte aprovecharon la oportunidad. Y lo que durante siglos había parecido impensable, empezó a ser real: la pérdida del sur musulmán. Para resistir, algunos taifas pidieron ayuda a potencias africanas, primero los almorávides, luego los almohades. Guerreros fanáticos que trajeron consigo un Islam mucho más rígido y austero y que chocó incluso con los propios andalusíes. Aún así, lograron frenar el avance cristiano durante un tiempo. Pero el sur ya no era lo que había sido. Las grandes ciudades seguían vivas, pero su poder menguaba. La cultura seguía floreciendo, pero el miedo crecía. Cada derrota, cada ciudad perdida, era una herida abierta. En medio de esa decadencia nació un último bastión, el Reino de Granada. Pequeño, montañoso, pero brillante. Los nazaríes lo gobernaron durante más de 2 siglos, pagando tributos a Castilla para sobrevivir. Fue allí donde se levantó la Alhambra, quizás el mayor símbolo del arte andalusí. Un palacio de agua, mármol y silencio. Un canto de cisne para una civilización que ya sabía que el final se acercaba. Mientras tanto, los musulmanes que vivían en territorio cristiano, los mudéjares, intentaban conservar su fe, su lengua, sus costumbres, bajo la sospecha constante. Eran tolerados, pero vigilados, y su presencia, aunque aún numerosa, se convirtió en motivo de tensión. Porque a ojos de muchos cristianos, los musulmanes eran el enemigo interno, el otro irreconciliable, el cerdo que no comía cerdo. Así vivieron los musulmanes en la España de los 3 cerdos, como fundadores de ciudades, sabios de biblioteca, artistas del yeso, pero también como exiliados en su propia tierra, como herederos de una civilización brillante, pero condenada por la historia. Fueron imperio, y luego súbditos. Fueron temidos, luego despreciados, y cuando el último reducto cayó,
Cuando Granada se rindió en 1492, comenzó su larga desaparición. Pero Al-Ándalus no se borró. Quedó en las palabras, en los azulejos, en la música y en las leyendas. Porque aunque el poder cambie, las piedras siguen hablando. Y esas piedras nos recuerdan que esta tierra también fue suya. Durante casi 800 años, cristianos, judíos y musulmanes compartieron la península ibérica. No fue una convivencia idílica, ni una guerra interminable. Fue una realidad compleja, cambiante, ambigua. Hubo épocas de tolerancia y otras de persecución, momentos de colaboración y otros de odio brutal. Pero si algo define a aquella España, es que durante siglos fue una tierra de fronteras, no solo físicas, sino culturales, lingüísticas y espirituales. Los tres pueblos se miraban con recelo. Cada uno creía tener la verdad. Cada uno pensaba que el otro era inferior, hereje o peligroso. Y sin embargo, se necesitaban. El cristiano necesitaba al médico judío, al arquitecto musulmán, al prestamista hebreo, al traductor árabe. El judío necesitaba protección, estabilidad, la posibilidad de vivir su fe sin miedo. Y el musulmán, cuando perdió el poder, necesitó adaptarse, sobrevivir, negociar. Era una convivencia forzada por las circunstancias, no por el amor mutuo. Pero aún así funcionó, durante un tiempo. Las ciudades medievales eran el mejor ejemplo de ese equilibrio inestable. Una calle separaba el barrio cristiano del judío. Un muro aislaba la morería. Pero en los mercados, en los caminos, en los tribunales, los tres mundos se cruzaban. Había préstamos, contratos, traducciones, alianzas y también insultos, burlas, prejuicios. Cada comunidad vivía con sus propias normas, pero bajo la autoridad de un rey o un emir que a menudo usaba a unos contra otros. Porque para el poder, la división era útil. Mientras los cerdos no se unieran, el granjero reinaba. Pero la historia avanzaba y la cuerda se fue tensando. En el siglo XV la península ya no era una tierra compartida, sino un campo de batalla ideológico. El cristianismo triunfaba. Castilla y Aragón unían sus coronas. La Iglesia reclamaba uniformidad, y los reyes católicos querían una sola fe, una sola lengua, un solo pueblo. En 1492, el mismo año en que Colón partía hacia el Nuevo Mundo, Granada caía, y con ella el último vestigio musulmán. Ese mismo año los judíos eran expulsados de todos los reinos cristianos, o se convertían o se iban. Los musulmanes que permanecieron, los mudéjares, pronto fueron obligados también a convertirse. Así nacieron los moriscos. Cristianos nuevos en apariencia, pero sospechosos para siempre. En el siglo XVII, ellos también serían expulsados, y así lo que durante siglos fue una tierra diversa, se convirtió en una sociedad monorreligiosa, uniforme y empobrecida en su alma. ¿Y qué quedó? Mucho más de lo que parece. Quedaron palabras en castellano de origen árabe y hebreo. Quedó la arquitectura mudéjar. Quedó la música andalusí en los cantes flamencos. Quedaron los cuentos sefardíes, las leyendas compartidas, las supersticiones comunes. Porque aunque se expulsó al cuerpo, no se pudo borrar del todo la huella. Hoy, cuando miramos atrás y hablamos de la España de los tres cerdos, podemos caer en dos trampas. Una, la del mito romántico de la convivencia ejemplar, como si cristianos, judíos y musulmanes vivieran abrazados. Otra, la del conflicto eterno, como si solo se odiaran y se mataran. La verdad está en medio. Fue una historia de contacto constante, a veces fecundo, a veces violento. Pero historia al fin y al cabo. Y como toda historia, nos habla de lo que fuimos y de lo que podríamos ser. Porque en el fondo esta es una historia de identidad. ¿Qué es España? ¿Una nación católica?
¿Una mezcla de pueblos? ¿Un cruce de civilizaciones? La respuesta, quizás, está en aceptar que fuimos todo eso a la vez, y que solo entendiendo ese pasado plural podremos comprender quiénes somos hoy. La España de los tres cerdos fue muchas cosas: esplendor y tragedia, fe y traición, sabiduría y persecución. Pero sobre todo, fue un espejo, uno en el que aún podemos mirarnos, si nos atrevemos.